Fernando III pasó a la historia como uno de los reyes de la Reconquista. Su valor como monarca se forjó en Burgos, donde fue armado caballero y se casó con Beatriz de Suabia. Sin embargo, su legado material se reconoce en la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Hoy, en Zoom Burgos, Fernando III, Rex Hispaniae. La ciudad de Burgos forjó el carácter de Fernando III, un monarca que unió los reinos de Castilla y de León y que avanzó en la reconquista de la península con la toma de grandes ciudades entonces musulmanes como Jaén, Córdoba o Sevilla. Es en esos hitos en los que se reconoce la mayor relevancia del monarca. La importancia de Fernando III tanto para Burgos como para España es fundamental, ¿no? Para España porque es el gran rey de la Reconquista, que después de las grandes gestas que elaboró, que desarrolló su abuelo Alfonso VIII, sobre todo en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pues da un impulso muy notable al proceso de Reconquista, con la incorporación de una gran cantidad de territorios en Andalucía al reino de Castilla, fundamentalmente Córdoba, Jaén y esencialmente la ciudad de Sevilla. Y para Burgos, pues es un rey que está muy vinculado a esta ciudad, e incluso él pensó en enterrarse en el monasterio de las Huelgas, donde yacían sus abuelos, Alfonso VIII, Leonor de Plantagenet, donde estaba incardinada la figura de su madre, a la que protegió, a la que dotó de fueros y privilegios, y que obviamente interviene de una manera muy decisiva, junto con la figura del obispo don Mauricio, en el inicio de la nueva catedral gótica de la ciudad en 1221. Es un monarca que tiene un papel esencial para la configuración política de lo que luego más adelante será con los Reyes Católicos España. Es un monarca que además, pues digamos, genera una identidad en este reino a través, digamos, de una política que va marcada por la defensa hacia sus propias ciudades, Burgos, Toledo y las conquistadas, y luego pues con la ciudad de Burgos tiene una relación muy especial. Burgos es muy relevante para Fernando porque es la ciudad, una de las ciudades más importantes del Reino de Castilla. Burgos y Toledo son los dos grandes centros políticos, religiosos, culturales, económicos de la Castilla del siglo XIII, ¿no? Son los lugares en donde con mayor profusión de tiempo pasó la corte establecida, estuvo la corte establecida en el siglo XIII, ¿no? A pesar de ello, pues Fernando descubrirá el sur y desarrollará una parte muy importante al final de su vida en los territorios del sur de la península ibérica, fundamentalmente en la ciudad de Sevilla, que se convirtió en el lugar de su enterramiento. Pero mucho antes de todo eso, Fernando creció y vivió los hechos más relevantes de su vida en Burgos. Él pasa grandes temporadas de su infancia con su madre aquí en el entorno donde estaban sus abuelos Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Él, digamos, que parte de aquí, de Burgos, o sea, de Castilla, para hacer algunas de las empresas que todos conocemos relevantes a nivel político, como la conquista de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, y elige la propia ciudad de Burgos como entorno físico en el que tienen lugar algunos de los episodios personales más relevantes. Sus dos bodas, la de primera que hace con Beatriz de Suabia y la segunda que hace con Juana de Poitiers al fallecimiento de su primera esposa Beatriz de Suabia. De alguna manera, pues Burgos le debe rendir ese homenaje y creo que es un monarca. Yo siempre lo he considerado
como Isabel la Católica son dos reyes que en principio no estaban predestinados para reinar, pero cuando reinan, pues es que de alguna manera asumen una relevancia política enorme y dejó una herencia posterior verdaderamente muy relevante. Los principales hechos que vive Fernando III en la ciudad de Burgos son, en primer lugar, su armadura como caballero en el monasterio de las Huelgas. En segundo lugar, la colocación de la primera piedra de la catedral de Burgos, su boda con la princesa alemana Beatriz de Suabia, incluso su segunda boda, una vez muerta Beatriz de Suabia, que también tiene lugar en la ciudad de Burgos. Ave genere rosa, gloriosa et intacta. Para Burgos, Fernando III siempre será recordado por ser el rey que creyó y posibilitó el inicio de la construcción de la catedral, influido por el obispo Mauricio. Pero más importante aún que el del rey es la figura del obispo, el obispo don Mauricio, que regía en aquellos momentos la diócesis, que era un hombre de plena confianza del rey, hasta tal punto era de plena confianza del rey que fue el encargado de ir a recoger a su mujer al Principado de Suabia, al Sacro Imperio Romano Germánico, para traerla a España, un hombre cultísimo que se había formado en su juventud en los territorios de París, en la Universidad de París, y que había tenido la oportunidad al filo de 1200 de ver esa gran revolución arquitectónica que se estaba desarrollando en la Francia de finales del siglo XII y de comienzos del siglo XIII. Y ya en aquellos momentos soñó con que la iglesia mayor de la ciudad de Burgos pudiera convertirse en una iglesia de carácter gótico, conforme a esos nuevos ideales artísticos. Mauricio, como hombre de Estado, consiguió aunar los intereses necesarios para impulsar la SEO. Él convence, sin duda alguna, a los soberanos, y los soberanos, Fernando III Santo fundamentalmente, pero también Beatriz de Suabia, apoyan de manera decidida, de manera sumamente fuerte, la construcción de la nueva catedral, dotándole de rentas, dotándole de tierras, dotándole de derechos jurisdiccionales que quedan enajenados a la corona, hasta tal punto que la catedral adquiere una posibilidad económica muy notable para que en muy poco tiempo pueda completarse la fábrica gótica de este nuevo templo. El religioso consiguió que su diócesis no rindiera cuentas ante la de Toledo, sino directamente ante Roma. Un personaje que además estuvo muy preocupado por la dignidad de la sede burgalesa. La construcción de la catedral sí se hizo a honra de la Virgen y a honra de Dios, pero también se hizo como un intento clarísimo de ratificar la trascendencia que tenía la diócesis de Burgos en estos momentos, en unos momentos en que la diócesis de Toledo, regida por un obispo amigo suyo, el obispo Jiménez de Rada, trataba de alzarse como la diócesis primada de todas las Españas. Y don Mauricio trató de que esta diócesis burgalesa fuera exenta y que solo dependiera de Roma. Y para ello también había que mostrar la importancia de la diócesis visualmente con la construcción de un gran edificio que curiosamente se va a convertir en el modelo de la nueva catedral de Toledo, que se iniciará unos pocos años más tarde, 5 años más tarde, en 1226. Fernando III no solo fue reconocido por sus éxitos bélicos, sino también por el impulso económico y social, abriendo el reino incluso al comercio con otros territorios europeos. No solo es un monarca de guerra, sino también es un monarca de paz, ¿no? Muy preocupado por el bien de los pueblos, de las ciudades de su reino, otorga fueros, otorga derechos, trata de que haya ferias, trata de que haya mercados en estos lugares e impulsa el poblamiento de los territorios del sur con cristianos. Esto va a dar lugar a una gran vida de carácter económico en el territorio castellano, abriendo también el territorio del Reino de Castilla y León al mundo europeo, favoreciendo las peregrinaciones y favoreciendo que lleguen comerciantes de otros territorios internacionales a Castilla y que también los comerciantes españoles, fundamentalmente castellanos, puedan salir hacia las plazas del norte, fundamentalmente Inglaterra y también los Países Bajos.
Siglos más tarde fue canonizado como santo, al impulsar la fe católica por la península ibérica buscando una suerte de estado de bienestar, pero principalmente por una necesidad de la monarquía española de legitimidad ante el pueblo. La monarquía española tenía la íntima necesidad de tener entre sus reyes un santo. Era la manera de justificar la legitimidad de la monarquía española. Francia tenía a San Luis, al rey, que por cierto era primo de San Fernando, ¿no? Y durante mucho tiempo los reyes de Castilla intentaron conseguir que uno de sus monarcas fuera canonizado y fuera considerado santo. Hubo un tiempo en donde se apostó por parte de la monarquía que fuera Alfonso VIII el rey que debía subir a los altares. El proceso de canonización, de beatificación y canonización de Alfonso VIII quedó paralizado y a partir de la época de Felipe II y coincidiendo fundamentalmente con una serie de hechos prodigiosos que se producen a raíz del traslado del cuerpo de San Fernando desde su antigua capilla en la Catedral de Sevilla a la nueva capilla renacentista, pues se impulsa este proceso de canonización que culminará ya en los años finales del siglo XVII durante el reinado de Carlos II, ¿no? Se convierte en un rey santo para una monarquía católica con la cual se va a sentir identificado todos los monarcas castellanos españoles, todos los monarcas españoles posteriores a este proceso de canonización. Dividida en 4 capítulos, la exposición desgrana la vida y obra de Fernando III, de la mano del historiador José Mate Sanz. Lo que se van a encontrar es un relato que está estructurado en 4 capítulos, que nos narra de alguna manera su propio origen, el de la familia regia y su pertenencia a esa familia de Borgoña, digamos, de lo que sería el reinado de Castilla y de León, y luego se va a estructurar en algunos episodios de su propia vida, configurados como es el armadura y la boda, un tercer capítulo vinculado a su reinado, pero resaltando algunos documentos y hechos de la ciudad de Burgos, con un monumento especial que es la colocación de la primera piedra de la catedral, y un cuarto capítulo ya después de su muerte vinculado a la canonización. El recorrido por su historia se recoge a través de medio centenar de objetos cedidos por más de una decena de instituciones culturales. Entre ellas destacan algunas como la imagen yacente del obispo Mauricio, el libro Tumbo A de la Catedral de Santiago o la Virgen de Marfil de la Catedral de Sevilla. Hay piezas pues muy singulares, entre ellas pues la que tengo yo un especial cariño pues es esta imagen yacente del obispo Mauricio, ¿no? Una imagen de alma de madera, de interior de madera, recubierto con placas de cobre, con esmaltes, con piedras semipreciosas, que muestra pues, la importancia que tuvo este gran personaje, ¿no? Es una de las grandes obras de la imaginería retratística del siglo XIII. Por su valor, pues yo destacaría en primer lugar algunos documentos, como es el Tumbo A, que es un documento proveniente de la Catedral de Santiago de Compostela, donde está enterrado su padre, Alfonso IX de León, y en el que aparece la imagen física dibujada más antigua del propio monarca Fernando III. Aunque con una menor relación directa con el monarca, la exposición guarda una sorpresa al visitante, ofreciéndole el pendón de las Navas de Tolosa restaurado para la ocasión. A nivel personal,
Una pieza que no es de valor artístico, pero sí de valor religioso, histórico, es la reliquia de Fernando III, que se encuentra en la propia Catedral de Burgos, que fue traída de Sevilla en 1921 para el 7º centenario, y digamos la pieza que cierra la exposición, que es el llamado pendón cristiano de las Navas de Tolosa, que aunque no es una pieza ligada directamente a Fernando III, sí que está ligada a los monarcas, digamos, a la corte, y es una de las piezas, la más antigua textil que tiene la propia Catedral de Burgos, que acaba de ser recientemente restaurada. Reunir tanto objeto de valor incalculable ha llegado a sorprender al propio comisario de la muestra. En algunos casos a mí me sorprendió el que se diera el sí, por ejemplo, pues con el tumbo, que casi no sale nunca de la catedral, o que de Sevilla pues nos prestaran algunas de las piezas que son emblema de su propio lugar. Además, la exposición recoge reproducciones de la indumentaria de la sociedad de la época para conseguir una experiencia más inmersiva. Esto está vinculado a un proyecto de la Fundación Octavo Centenario de hacer una recreación en la propia ciudad de Burgos de la ceremonia de la boda y de la armadura de caballero, de tal manera que se recorriera la ciudad. Yo creo que todavía este proyecto es uno de los que puede hacerse en algún momento determinado, y entonces pues se determinó que se buscara la presencia, ya no son piezas originales o piezas artísticas, pero para que el público que viniera a ver la exposición pudiera contemplar a través de esas reproducciones de la indumentaria cómo es un poco la biografía de Fernando III y la sociedad de ese momento. La Fundación Octavo Centenario, con muestras como esta, trata de acercar la historia de la ciudad más íntimamente ligada a la catedral, de una manera próxima a todos los públicos. Personas que a lo mejor no son especialistas en historia, pues salen de aquí con una idea de quién es Fernando III, y a mí eso me parece importante, porque las exposiciones no solamente deben estar vinculadas a quien tiene un conocimiento científico alto, sino ha de atraer también al resto de público, y bueno, pues eso es lo que intenté y creo que sí que he podido conseguir. Fernando III Rex Hispaniae es la tercera de las grandes exposiciones ubicadas en un espacio específico del Fórum, creado en 2017 para ser una nueva sala de muestras de la ciudad. Cerca de 3.000 personas han conocido la relevancia de la figura del monarca a lo largo de estos meses y podrán seguir haciéndolo hasta el próximo 7 de marzo. Pese a las restricciones de aforo, pese a las restricciones de horario, que ahora tenemos que cerrar un poco antes, y también las semanas que tuvimos en noviembre en Burgos, en noviembre y el puente de diciembre que estuvimos cerrados, pese a todo eso la acogida estaba siendo bastante buena y llevamos una media alrededor de casi 3.000 visitantes desde que inauguramos el 25 de septiembre. Dado los tiempos que corren y la situación pandémica actual, para nosotros es una cifra muy importante y la consideramos que es a poner en valor dentro de las exposiciones que hay actualmente abiertas en Burgos. Después vendrán nuevas propuestas y lo harán encadenándose hasta diciembre del próximo año. Nuestra idea es hasta el 31 de diciembre del 2022 ir enlazando una exposición con otra para que en todo momento siempre en esta sala expositiva haya una exposición y haya contenido expositivo. Y luego, como uno de los objetivos fundamentales de la Fundación desde el origen, desde que se creó, es que todos los actos o todos los eventos o toda programación cultural
que realiza la Fundación puedan tener continuidad en el tiempo una vez que haya pasado el centenario. Y también lo que se pretende con esta sala expositiva, que una vez que pase el centenario ya se quede instaurada en la ciudad como una de las grandes salas de exposiciones y que la gente pueda visitar. Todo para conmemorar los 800 años desde aquel 20 de julio de 1221, cuando se colocara la primera piedra del gran patrimonio de la humanidad que se encuentra en el corazón de Burgos.